Increíble revelación. Hijo de empleada negra sorprende a todos con su genialidad en el ajedrez. Mateo se encontraba en el patio de la escuela. Las risas y comentarios de sus compañeros resonaban a su alrededor como ecos lejanos de un mundo que lo excluía. «Mira, ahí va el hijo de la limpiadora», susurró un chico, mientras todos se reían. Cada palabra era un golpe que resonaba en su pecho, pero había algo que lo mantenía a flote: el ajedrez. Desde que su madre, doña Clara, le había enseñado las primeras jugadas, este antiguo juego había sido su refugio. Las piezas eran su única familia, su aliada en un universo cruel. A pesar de la miseria que lo rodeaba, cada movimiento de las piezas en su mente era una danza estratégica que lo empujaba a soñar. Pero ahora, el sueño se convertía en pesadilla. A medida que se acercaba la competencia local de ajedrez, su corazón latía desbocado, desbordando dudas. ¿Qué van a decir si pierdo? No solo decepciono a mamá, sino que refuerzo lo que todos piensan de mí. Pensaba mientras su mente se enredaba en una maraña de inseguridades. Un nuevo profesor, el maestro Luis, había avivado en él el fuego de la esperanza. «Mateo, tienes un talento especial», le había dicho, tras una partida improvisada llena de estrategias brillantes. Pero ese halago ahora se convertía en una cadena que lo asfixiaba. Las palabras del maestro resonaban con un eco inquietante. «Tienes que ganar, Mateo. Es tu oportunidad». Pero, ¿qué tal si no podía? ¿Qué tal si el hijo de la limpiadora no era más que eso? El día de la competencia, el auditorio estaba rebosante de estudiantes y sus familias. Las caras conocidas, aquellos que lo habían menospreciado, lo observaban con ojos inquisitivos. Atrás, doña Clara, con su delantal y una sonrisa nerviosa, esperaban con una fe ciega en su hijo. Una presión implacable se apoderó de Mateo. Cada paso que daba hacia el tablero era un destino incierto. Sentía el mundo sobre sus hombros. Más que un juego, esto era una batalla con sus demonios internos. Respiraba con dificultad, como si cada inhalación fuese un recordatorio de lo que estaba en juego. «Recuerda, este juego es más que ganar», le dijo el maestro Luis antes de que entrara a competir. Pero sus palabras se desvanecían en la tormenta de ansiedad que lo invadía. Enfrentó a su oponente, un chico que siempre lo había mirado con desprecio. La mirada desafiante del rival lo atravesó como un disparo. Entonces, cuando el reloj comenzó a contar, el tiempo se detuvo. Cada movimiento de las piezas era una representación de su lucha interna, la mansedumbre de su pasado versus las aspiraciones de su presente. En cada jugada, la angustia se intensificaba. ¿Y si decepcionaba a doña Clara? ¿Qué pasaría si su historia se volvía solo un eco vacío en este mundo indiferente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con ese estímulo entre sus pensamientos, Mateo se sintió ligeramente más ligero, pero las piezas todavía estaban sobre el tablero, agradeciéndole por su lucha. Antes de que pudiera siquiera pensar en cómo moverse, una jugada clave se dibujó en su mente. Pero ahí estaba, el golpe de incredulidad. Esa actitud despectiva de los demás retumbaba en su interior. ¿Y si no soy suficientemente bueno? La presión lo abrumaba, los murmullos a su alrededor, el peso de las expectativas, todo se concentraba en un solo momento. Estaba entre el miedo y la determinación. La voz de su madre lo alentaba: «No te dejes vencer». Con cada segundo que pasaba, la angustia aumentaba. Las miradas del público lo atravesaban. El aliento se detenía. Mateo se encontraba al borde del abismo, enfrentando no solo a su oponente, sino a sus propios fantasmas. En ese instante, un movimiento decisivo podría cambiar el rumbo de su vida. Pero, ¿estaría dispuesto a arriesgarlo todo? Mateo se sintió como si el mundo se paralizara en ese instante crucial, un entrelazado de tensiones y esperanzas que giraban a su alrededor. Cada segundo que transcurría se volvía más pesado, como si un manto de silencio lo abrazara.
En su mente, las palabras de su madre resonaban con eco persistente, brindándole la fuerza necesaria para contrarrestar sus dudas. La jugada era crucial. Miró el tablero y vio las posibilidades desplegarse ante él, un sacrificio estratégico que podría llevarlo a la victoria. Sin embargo, el rencor de los murmullos retumbaba en sus oídos. No puedes perder, el hijo de la limpiadora no puede ganar, creyó escuchar. Pero, en una fracción de segundo, sintió un cambio profundo. No solo jugaba por él, jugaba por su madre, por cada esfuerzo que había hecho y por todas las oportunidades que habían estado a su alcance. Con una determinación renovada, vaciló. Luego, con firmeza, realizó su jugada. Las piezas comenzaron a moverse bajo su mando, orquestadas por su cerebro inquieto que, aunque temeroso, se había decidido a arriesgarlo todo. Tras cada movimiento, sus manos temblaban pero su mente se iluminaba. Vio a su oponente fruncir el ceño. Notó el leve titubeo en su mirada. Mateo se permitía soñar. Incluso los murmullos a su alrededor se desvanecían, dejando solo su capacidad para navegar en ese laberinto de certezas e incertidumbres. Al concluir la ronda, los rostros de sus compañeros cambiaron. Asombro se dibujó en sus expresiones, ese mismo asombro que él había anhelado alguna vez. Lo que parecía un triunfo inmediato se convirtió, sin embargo, en un mar de preguntas. La ansiedad lo invadía mientras recordaba que el camino no concluía ahí. Cada victoria significaba un paso más hacia el reconocimiento, pero también más expectativas. ¿Llegaría a ser el niño que todos esperaban? Mateo se retiró al fondo del auditorio tras la ronda, buscando un rincón donde pudiera observar sin ser observado. Se sentó, inclinando la cabeza en sus pensamientos, preguntándose si la prolongación de su éxito le traería paz o más presión. Al contemplar el tablero, del que era el centro de atención, comprendió que no solo se trataba de ajedrez, sino de la vida, las decisiones, los sacrificios y lo que estaba dispuesto a perder. En ese momento de reflexión, la figura del maestro Luis emergió en su mente. ¿Acaso el apoyo del profesor sería suficiente para guiarlo por este camino? Decidido a no ser solo un prometedor jugador, Mateo empezó a planear su futuro, visualizando cada paso con más claridad. Quería ser un símbolo no solo para él, sino también para aquellos que, como él, enfrentaban las sombras del juicio y el desprecio. Pero el próximo enfrentamiento estaba cerca y se presentaba un nuevo oponente, uno que no solo tomaría la forma de un rival en el tablero, sino que podría convertirse en el espejo de su propia lucha. Mientras sus pensamientos fluían, un sentimiento de desafío se encendía en su interior. Había llegado el momento de demostrar no solo su talento, sino su resiliencia. Sin embargo, no todo sería fácil. Una sombra de inseguridad nuevamente lo acechaba. Con cada partida que ganaba, el peso de las expectativas se multiplicaba. Lo que no sabes sobre ti mismo, Mateo, apenas comienza, una voz interior murmuró mientras sus ojos recorrían el tablero nuevamente. Y entonces se dio cuenta de que debía enfrentarse no solo a sus oponentes, sino también a sus miedos más profundos. Con una nueva meta frente a él, Mateo se sintió listo para luchar. Pero justo cuando creía tener el control, un cambio inesperado se perfilaba en el horizonte. ¿Sería este nuevo desafío el que lo llevara a descubrir su verdadero potencial o lo haría tambalear ante el abismo? Mateo se despertó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. Había transcurrido una noche inquieta en la que sus sueños se entrelazaban con imágenes de piezas de ajedrez y murmullos de escepticismo. Cada uno de esos pensamientos presionaba su mente como si unas manos invisibles apretaran su ánimo. Había algo diferente en el aire. En él, una chispa de motivación ferviente crecía, empujándolo hacia un propósito. Su primera decisión fue clara. Necesitaba prepararse, no solo para la siguiente ronda, sino para el desafío del autoconocimiento. En vez de dejarse llevar por las dudas, se sentó a estudiar las partidas de ajedrez que consideraba complejas. Con cada partida analizada, su comprensión del juego se expandía, desenterrando matices que antes le habían pasado desapercibidos. Repetía en su mente, la preparación es la clave, y se dedicó a perfeccionar su técnica.
Mientras pasaban los días, sus jornadas se llenaron de estudio, ejercicios y reflexión. En la escuela, se dedicaba a observar a sus compañeros, recogiendo información que iba más allá del juego. Empezó a notar las expresiones en los rostros, los gestos inconfundibles que delataban sus pensamientos. Las vivencias de cada jugador le ofrecieron una perspectiva que antes creía inalcanzable. Ahora, no solo podía anticipar sus movimientos en el tablero, había comenzado a entender su psicología. Un día, durante uno de sus ejercicios en solitario, le llegó una revelación inesperada. Se asomó al espejo y se vio a sí mismo, no solo como el hijo de la limpiadora, sino como un joven estratégicamente competente, capaz de transformar la adversidad en oportunidades. Cada palabra despectiva que había escuchado se convertía en una lección que fortalecería su carácter. Fue un momento de autodescubrimiento, donde comprendió que su valor no residía en lo que opinaban los demás, sino en lo que él creía que era capaz de lograr. Si bien esa semana se sentía indomable, la presión se intensificaba. Los rumores sobre su habilidad se esparcían rápidamente, alimentando las expectativas y, a su vez, inseguridades que nunca antes había sentido. Las miradas en el aula al pasar se tornaban más críticas, pero esta vez no le robaron su foco. Cada vez que sentía el peso de las expectativas, sacaba fuerzas de la adversidad y redoblaba su compromiso. La noche antes de la gran ronda, reflexionó sobre su camino. Sabía que cada paso había sido una construcción de su propio destino. «Este juego es un reflejo de mi vida», se susurró. Ahora que el tablero era su escenario, se permitió la vulnerabilidad. Entendió que perder no sería el fin, sino una parte crucial del proceso de aprendizaje. Sin embargo, lo que él no sabía era que su próximo oponente era más que una simple rivalidad de ajedrez. Un viejo conocido, alguien que había compartido su infancia y conocía sus debilidades, se interpondría en su camino. La historia de Mateo estaba a punto de tomar un giro inesperado, revelando verdades que harían tambalear su mundo. Justo cuando creía haber encontrado su camino, un oscuro secreto del pasado resurgía, amenazando con desestabilizar todo lo que había logrado. ¿Podría Mateo enfrentar esta nueva realidad sin perder el rumbo? La próxima jornada iba a ser un verdadero punto de inflexión, donde no solo se definiría su futuro en el ajedrez, sino su verdadera fortaleza. Mateo llegó a la sala de juego con el corazón acelerado. La atmósfera se sentía densa, como si el aire mismo cargara la expectativa de las miradas que lo seguían. No eran meras observaciones sobre su habilidad en el ajedrez, se transformaron en el reflejo de sus propios temores y experiencias pasadas. Eran ecos de aquel tiempo en el que se había sentido invisible. Había decidido que no cedería ante ellos. Su rival, un chico al que conocía desde niño, se sentó frente a él. En ese instante, cada recuerdo compartido, cada momento de bullying, brotó en su mente como un torrente de emociones. La competitividad que había construido con el ajedrez se entrelazaba ahora con su historia personal, convirtiéndose en un juego multidimensional donde también se juzgaba su identidad. Mateo tomó un respiro profundo y centró la mirada en el tablero. Tenía que recordarse a sí mismo que esto era más que una simple confrontación. Era una oportunidad para afrontarse a sus demonios internos. No iba a permitir que las memorias lo dominaran. Aplicó la estrategia que había sido su mantra: observar antes de actuar. Aunque su mente no dejaba de divanar por lo que significaba este momento, se obligó a concentrarse. La partida comenzó, y en los primeros movimientos, Mateo se sorprendió por su propia calma. Cada pieza desplazada en el tablero se sentía como una liberación, despojándose de las expectativas ajenas que siempre lo habían apremiado. Mientras su rival comenzaba a sembrar dudas con sus jugadas agresivas, Mateo halló en su mente una táctica particular. Había aprendido a pensar como un cazador, esperando el momento preciso para atacar. Sin embargo, cuando la partida avanzaba, una jugada inesperada de su oponente lo sacudió. Era un movimiento brillante, calcado de una estrategia que él mismo había estudiado. La realidad de que su pasado lo conocía tan bien como él conocía a su rival, lo abrumó súbitamente. Tenía que seguir jugando, enfrentar a esa sombra del pasado que se asomaba en forma de tácticas adversas. Mateo se detuvo un instante en medio de la presión y recordó la frase que había repetido durante días:
La preparación es la clave. La preparación no solo aplicaba al ajedrez. En ese momento, decidió que también debía estar preparado emocionalmente por el resultado, cualquiera que fuera. No podía permitir que el eco de la humillación basada lo arrojara fuera del juego, así que recuperó la compostura. Los movimientos fluyeron. Mateo ganaba terreno poco a poco. Cada pieza restante se convertía en la representación de su resistencia. En ese instante crucial, vio claramente a su oponente. Ya no era el niño que le había hecho sentir menos. Era un rival que, aunque conocía su historia, no podía quitarle lo que había construido. Su habilidad en el ajedrez ya no era un tema de vergüenza, sino un símbolo de su superación. Con una última jugada ingeniosa, Mateo logró capturar la reina de su oponente, un movimiento que resonó más allá del tablero. La sala se convirtió en un estruendo de murmullos sorprendidos, y en su interior, Mateo sintió una mezcla de orgullo y liberación. Podía sentir que estaba desafiando no solo a su rival, sino también a sí mismo. Cada movimiento calculado reafirmaba su pequeño triunfo personal. Cuando el reloj marcó el final de la partida, logró la victoria, pero algo más resonó en su mente. Aquella era una batalla ganada, sí, pero la guerra con sus inseguridades y su historia apenas comenzaba. Mientras su rival lo miraba con una mezcla de respeto y reconocimiento, Mateo comprendió que la verdadera fortaleza iba más allá del tablero. Era un proceso continuo que debía abrazar cada día. Sin embargo, en medio de la celebración, una voz detrás de él interrumpió sus pensamientos. ¿Creías que esto era solo un juego? Estás a punto de descubrir que tus verdaderos desafíos aún están por llegar. Al volverse, vio a alguien del pasado que nunca había esperado ver. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué más estaba a punto de sacudir su recién hallada confianza? La batalla personal de Mateo estaba muy lejos de concluir. Mateo intentó calmar su respiración al reconocer la voz familiar. Era Leonel, un antiguo compañero de clase que había sido tanto un amigo como un tormento en su infancia. Aquel rostro, ahora adulto y marcadamente distinto, representaba un fragmento de su pasado que creía haber dejado atrás. La sensación de inseguridad volvió, como una sombra que se proyectaba sobre su recién adquirida confianza. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mateo, tratando de sonar imperturbable, aunque su voz vetría un tono tembloroso. Leonel sonrió, pero había un destello en sus ojos que lo inquietó. «He venido a ver cómo te va. Parece que has crecido más de lo que pensé», respondió Leonel, dejando caer el cumplido como un ardid. Mateo sintió que tras cada palabra se escondía un reto. La gloria de su reciente victoria parecía desvanecerse, sustituida por una sensación de inquietud ante la presión de este nuevo reto. «¿Y qué más? ¿Te gusta ver cómo los otros luchan?». Mateo se sintió tentado a atacarlo, pero su espíritu luchador lo instó a mantenerse por encima de la provocación. «En realidad, creo que podrías beneficiarte de asegurar tus habilidades», replicó Leonel, con un tono que denotaba un conocimiento oculto. Mateo recordó los insultos de su infancia, las miradas burlonas, y por un instante, la rabia brotó en su interior. Leonel sorprendió a Mateo al continuar. «Te he estado observando. Estás en buena forma, pero el ajedrez no es solo talento. Necesitas un llamado a la acción que te empuje a ser mejor. Te ofrezco una oportunidad. Entrenemos juntos». Mateo se quedó en silencio, tratando de procesar la oferta. Pocas veces había imaginado que Leonel podría servirle de mentor y no de adversario. «¿Qué intereses tienes al ofrecerme tu ayuda?», cuestionó Mateo, sintiendo la ulterior complejidad de una relación que había basado en la competencia oscura. Leonel se encogió de hombros. «La vida tiene sus giros, Mateo. Vimos cómo se deformó la nuestra. La adversidad crea oportunidades. ¿Te atreverás a dejarlas ir?». La respuesta no era sencilla. Aceptar la ayuda de alguien que le había causado tanto daño podría ser considerado un signo de debilidad. Sin embargo, la propuesta también podría ser una puerta abierta a nuevos horizontes, una vía para transformar la rivalidad en crecimiento. Mientras llevaba esas ideas a su mente, Mateo sintió el peso de la elección. No solo se trataba del ajedrez, sino también de su capacidad para desafiar el estigma que lo había seguido toda su vida.
¿Era el momento de pasar de la defensa hacia el ataque? El tablero se había vuelto más complicado, y en su interior un nuevo reto empezaba a tomar forma. «Se trata de tu futuro, no del mío», insistió Leonel con un tono que parecía invitarlo a unirse a su causa, aunque la desconfianza seguía latente en el pecho de Mateo. Finalmente, tras una pausa que pareció eterna, se encontró preguntándose si estaba dispuesto a cambiar las reglas del juego. «Está bien, aceptaré tu oferta, pero si esto va a funcionar, habrá reglas claras entre nosotros», dijo Mateo con determinación. Leonel sonrió, como si su victoria hubiera tomado forma en el campo del ajedrez. Sin embargo, la pregunta que resonaba en la mente de Mateo era más profunda. ¿Cuántas otras reglas necesitaba redefinir en su vida para encontrar el éxito que buscaba? Mientras la idea de una nueva alianza se asentaba en su conciencia, una opaca sensación de incertidumbre lo invadió. La historia de Mateo apenas había comenzado. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios límites en esta nueva estrategia? ¿O se caería nuevamente en los patrones del pasado? La verdad era que tras cada movimiento, una nueva batalla lo aguardaba. Mateo se sintió atrapado entre el anhelo de mejorar y la sombra de su pasado. Al aceptar la oferta de Leonel, había tomado un riesgo calculado, pero el peso de esa decisión comenzaba a ahogar su entusiasmo. La idea de sumergirse en un entrenamiento con alguien que una vez lo menospreció era aterrador, pero también era una oportunidad rara. El día siguiente transcurrió como una maratón mental. Cada movimiento que hacía al tablero de ajedrez parecía resonar con ecos de su infancia. Recuerdos de derrotas humillantes se mezclaban con la determinación renovada de triunfar. Decidió no permitir que su historia lo definiera. En cambio, aprovecharía su nuevo carácter proactivo y su voluntad de aprender. Al llegar al lugar acordado, una pequeña pero acogedora sala de un centro cultural, Mateo sintió una mezcla de nerviosismo y expectativa. Leonel ya lo esperaba, con el rostro serio y una disposición profesional que lo distanciaba del chico burlón de su niñez. El ambiente estaba impregnado de un aire tenso, como el de un plateo, donde cada palabra y cada movimiento contaban. «Vamos a empezar con lo básico», dijo Leonel, moviendo cuidadosamente las piezas sobre el tablero. «No se trata solo de jugar, se trata de comprender lo que significa cada movimiento y cómo afecta el juego entero». Mateo sintió que un mundo nuevo se abría ante él. A medida que practicaban, Leonel desmenuzaba estrategias complejas, presentando cada jugada como una lección de vida. El ajedrez es un reflejo de nuestras decisiones. Cuando te enfrentas a un adversario, también te enfrentas a ti mismo, explicó Leonel. Sus palabras eran más que instrucción, eran un verdadero reto a la autocompasión que Mateo había permitido que lo definiera por años. Las sesiones se transformaron en rituales. Mateo se esforzaba por mantenerse al nivel de su antiguo rival. Su mente aguda empezaba a fluir. Sin embargo, cada partida ganada venía acompañada de la sombra de sus inseguridades. A veces, cuando la estrategia de Leonel le resultaba demasiado técnica, la duda se colaba en su mente. ¿Esta mejoría es realmente solo mía o hay algo más? Una tarde, mientras el sudor le corría por la frente tras un intenso partido, Mateo se detuvo. La historia de su vida estaba disponible en el tablero. Las piezas no eran solo informativas, eran símbolos de sus propias luchas y méritos. «Es momento de ser honesto contigo mismo», se dijo, sintiendo que el autoconocimiento era la verdadera victoria que perseguía. Decidió abrirse a Leonel. «No solo quiero ser un buen jugador, quiero ser alguien que puede tomar decisiones firmes y ver más allá de los errores del pasado». La luz de comprensión brilló en los ojos de Leonel. «Eso, Mateo, es el verdadero avance. Te has atrevido a confrontar tu historia, y eso es lo más difícil». Pero a medida que se sentía más fuerte, el peso de su decisión inicial comenzaba a revelar grietas. La amistad entre ellos, aunque renovada, seguía siendo frágil. Los susurros de la desconfianza de antaño volvían a asomarse en momentos de debilidad. Sus dudas acechaban desde la esquina de sus pensamientos. Al salir de la sala un día, con la mente llena de nuevos conocimientos y la promesa de un futuro, recibió un mensaje en su teléfono que detuvo su corazón. Un antiguo compañero de colegio lo invitaba a un torneo regional.
un desafío que exigía mostrar todo lo que había aprendido. Mateo sintió como la adrenalina comenzaba a fluir nuevamente. El gran desafío estaba a la vista. Podría dejar atrás las inseguridades de su infancia y demostrar que había crecido, o el miedo al fracaso lo atraparía nuevamente. La respuesta parecía ser su próximo movimiento, y con ella la oportunidad de redefinir su existencia en este nuevo juego. Sería capaz de enfrentar el tablero, tanto físico como mental, frente al mundo. Todo dependía de qué tan lejos estaba dispuesto a llegar en su búsqueda de la verdadera confianza. Mateo no podía quitarse la sensación de que el torneo regional era más que un simple evento. Era un cruce de caminos, el momento en que podría redefinir quién era. Un escenario donde las sombras de su infancia podrían por fin disiparse bajo la luz brillante de su nueva determinación. Sin embargo, la emocionante idea del torneo también le inyectaba un nerviosismo descabellado, un recordatorio constante de que todo desafío implicaba la posibilidad de salir derrotado una vez más. A medida que se adentraba en los preparativos, Mateo entendió que su enfoque a partir de ese instante era crucial. No se trataba solo de aprender nuevas estrategias. Debía construir una base emocional sólida. Leonel, como mentor y rival, se convirtió en el espejo donde podía reflexionar sobre sus inquietudes y anhelos. Aunque a menudo se sentía en desventaja, Mateo se esforzó por recordar las lecciones aprendidas en cada partida. La disciplina y la autosuficiencia eran clave. Y ahora, más que nunca, se dio cuenta de que el autoconocimiento era una ventaja estratégica. Los días que siguieron al anuncio del torneo fueron intensos. Cada mañana, Mateo se levantaba antes del amanecer para practicar. Consolidaba sus tácticas, ensayaba movimientos y visualizaba los escenarios posibles en el tablero. Sin embargo, a cada instante en que se enfrentaba a una serie de movimientos, las dudas se colaban en su mente como sombras inquietantes. ¿Y si no es suficiente? ¿Acaso realmente estoy preparado? Con cada hora acumulada frente al tablero, sus ansiedades comenzaron a transformarse. En lugar de dejarse consumir, Mateo hizo un esfuerzo consciente por convertir esa angustia en motivación. La presión que antes lo paralizaba comenzó a convertirse en la chispa que encendía su pasión. Las lecciones de Leonel y la intimidad de sus sesiones se volvieron su refugio. Por primera vez, se sintió dueño de su narrativa, un emblema de su perseverancia. En cada victoria, podía escuchar a su antiguo yo susurrando: «Lo has logrado. Sigue así». El día del torneo se aproximaba, y con él, un torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. Cuando llegó el momento de esa primera partida, el ansia se convirtió en un verdadero campo de batalla interno. Se enfrentaba a un oponente que había sido un prodigio en la escuela. Sin embargo, lo que antes hubiese sido motivo de terror, ahora se convirtió en un aliciente. Así se impuso una certeza en su mente. No importaba el resultado, lo que realmente contaba era que había llegado hasta aquí. Con el sonido de las fichas moviéndose en el tablero y el murmullo del público como telón de fondo, Mateo se despojó de sus temores. Cada movimiento era una declaración de su crecimiento. Cada victoria, un paso más hacia su renacimiento. Durante la partida, pudo ver reflejada su evolución. Ya no se trataba de demostrar nada a nadie. Era un reino de exploración personal. Al finalizar la ronda inicial, y tras una actuación que sorprendió tanto a él como a los demás, Mateo recibió un comentario inesperado de un observador que captó su atención. «Eres más que un jugador, Mateo. Has encontrado tu voz», dijo una figura familiar desde la multitud. Mateo no podía afirmar que conocía a esa persona, pero las palabras resonaron como un eco poderoso. Sin embargo, cuando volvió a contemplar el tablero, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Ese comentario era un elogio genuino o simplemente una declaración superficial? La voz de la inseguridad, que había aprendido a silenciar, ahora se convertía en un murmullo insistente. Estaba claro que esta jornada sería más que un torneo. Sería una lucha diaria por mantener su renovada autoestima frente a las opiniones externas. Mateo se sintió empujado hacia la siguiente partida, pero en su interior había un nuevo dilema. ¿Podría mantenerse fiel a sí mismo y elevar su juego ante la presión del torneo? El siguiente movimiento sería decisivo, no solo en el ajedrez, sino en la búsqueda de su identificación. Con el tablero aún fresco en su mente, una pregunta fundamental surgió. ¿Realmente estaba listo para enfrentar no solo a sus rivales, sino también a su propio miedo?
Enfrentar esta incertidumbre tal vez sería su mayor victoria. Mateo respiró profundamente mientras se preparaba para su segundo encuentro. La presión pesaba sobre él como una losa, pero cada inhalación era un recordatorio de su propósito. No podía dejar que el eco de las palabras del observador lo distraiga. Sabía que estaba en un tramo crucial de su viaje personal, donde cada jugada no solo representaba su estrategia en el tablero, sino también su desarrollo interno. El adversario al que se enfrentaba esta vez era otro prodigio, un joven cuya reputación perturbó los pasillos de la sala de torneos. Mateo observó cómo su oponente encontraba un nivel de concentración casi sobrehumano, un foco que podría hacer tambalear su confianza. Pero él no podía permitirse dudar. Aunque la adrenalina le zumbaba en las venas, recordó las noches en las que había trabajado solo, sobre el tablero, buscando respuestas más allá de lo evidente. Su mente había crecido al compás de las piezas en movimiento, y ahora su fascina interna debía reflejar ese crecimiento. A medida que el partido avanzaba, Mateo se dio cuenta de que su estilo de juego había cambiado. Ya no se movía como una pala en la piel, cada acción era más fluida y desinhibida. Los patrones de las partidas previas emergían de su memoria como un río en crecida. Las lecciones que había aprendido de sus fracasos le otorgaban la libertad de explorar caminos inexplorados. Sin embargo, al mismo tiempo, la voz de la inseguridad empezó a murmurar nuevamente. Se preguntaba si ese desarrollo era suficiente para competir al nivel que requería. Pero Mateo decidió utilizar esa ansiedad a su favor, convirtiéndola en el combustible de su determinación. Se concentró en su respiración, en los movimientos de las piezas, dejando que la tensión se convirtiera en claridad. La presión, lejos de ser su enemigo, forjaba una moldura nueva de él. En medio de una serie de movimientos, notó algo en la expresión de su oponente, una brizna de sorpresa, un inesperado titubeo. Mateo reconoció la oportunidad y se aventuró. Con cada movimiento se sintió más seguro, las piezas respondían a su voz interior. La vulnerabilidad se transformó en una aliada. Subestimó su oponente sin saber, y ahora esa acentuada necesidad de superarlo se estaba traduciendo en jugadas inteligentes. Al llegar al final de la partida, cuando las últimas piezas quedaron sobre el tablero, Mateo experimentó una mezcla de alivio y euforia. El clamor de la sala se convirtió en un eco distante mientras se concentraba en su victoria. Se levantó de su silla, no solo como ganador, sino como alguien que había comenzado a descubrir su identidad. Las palabras del observador resonaban en su mente, ahora respaldadas por una victoria tangible. Sin embargo, mientras celebraba su éxito, Mateo sintió que algo lo inquietaba. La victoria no era de lo que se trataba, sino de cómo había llegado hasta aquí. La presión interna aún existía, y en su mente surgió una nueva interrogante. ¿Era este realmente el nivel que podía alcanzar? Con la adrenalina aún presente, se dio cuenta de que había más desafíos por delante, más partidas que jugar. Su propia evolución apenas comenzaba a vislumbrarse. Mientras se preparaba para su próxima ronda, iba a tener que enfrentarse a un dilema aún más profundo. ¿Podría repotenciar su crecimiento sin perderse en los ecos contradictorios de lo que otros pensaban de él? El tablero no fue sino una representación de su vida. Las jugadas no eran más que decisiones que lo llevarían a una encrucijada importante. La próxima partida no solo sería una prueba contra su oponente, sino un enfrentamiento contra los fantasmas del pasado que aún lo acechaban. Las palabras en su mente aún resuenaban. Has encontrado tu voz. Pero se cuestionaba. ¿Y si perder esa voz significaba perder su esencia? Con esas inquietudes mudando su postura, avanzó hacia el tablero. Enfrentar a su próximo rival no solo sería una muestra de su habilidad, sino una búsqueda de su verdadera identidad, mientras la presión seguía ascendiendo. Realmente podría lidiar con la intensidad de su propio desarrollo y las expectativas que comenzaban a gestarse a su alrededor. La esencia del ajedrez, como de la vida misma, radicaba en la adaptación y el crecimiento.
El sonido del reloj interrumpió sus pensamientos, instándole a actuar. Con un movimiento decidido, comenzó la partida con una apertura que había ensayado en su mente. Detalles de sus prácticas anteriores emergían, guiándolo hacia una estrategia más contundente. Ya no se sentía como un principiante que temía el tablero. Se había convertido en un explorador dispuesto a buscar nuevas rutas hacia el éxito. A medida que la partida avanzaba, Mateo se encontraba interactuando, casi conversando, con su oponente. Cada jugada era un diálogo, y a medida que su rival respondía, Mateo se sentía más consciente de sus propias habilidades. El temor no desapareció por completo, estaba ahí, pero se convirtió en un aliado que le recordaba que no podía permitirse bajar la guardia. En ese intercambio descubrió que la confianza que había comenzado a cultivar en sí mismo era más poderosa de lo que imaginaba. Sin embargo, el epílogo de su partida podría apelar a una revelación. En el medio de un momento crucial, cuando una presión intensa se apoderaba de su mente, Mateo recordó una frase que su madre le había dicho: «La verdadera victoria no se mide en trofeos, sino en la lucha continua por ser la mejor versión de uno mismo». Esa reflexión se convirtió en su mantra mientras maniobraba cada movimiento en el tablero, despojándose de la expectativa de los demás y enfocándose en su esencia. Finalmente, la partida llegó a un clímax que hongueaba el silencio en la sala. En ese instante le costó abrazar plenamente su potencial. El descubrimiento no vino solo de ganar o perder, sino del viaje que emprendía mientras jugaba. El verdadero desafío era mantenerse fiel a sí mismo en un entorno que podía ser estridente y opresor. Con una jugada que sorprendió incluso a su oponente, logró no solo capturar piezas, sino también reafirmar su crecimiento interno. Al terminar la partida, el murmullo se extendió, y las miradas de sus competidores de competencia reflejaban asombro. En ese momento, Mateo sabía que había más en juego que simplemente una victoria. Había llegado a una comprensión profunda de su identidad. Pero antes de sumergirse en la celebración, un eco familiar resurgió en su mente. ¿Qué más te queda por descubrir? La pregunta flotaba en el aire y expandía el horizonte de su búsqueda. Con nuevas ansias por avanzar, Mateo se preparaba para enfrentarse a otro reto. Sin embargo, esta vez la lucha no era solo con su rival, sino con las expectativas que él mismo había comenzado a formar. Tenía la certeza de que en este camino de autodescubrimiento, cada pequeño paso lo conduciría hacia la verdad que aún permanecía oculta en su interior. Y con ello vino una nueva inquietud, un deseo ardiente de desentrañar lo que realmente significaba ser un maestro, no solo del ajedrez, sino de su propia vida. Podría desarmar las incertidumbres que permanecían en su ruta hacia el autoconocimiento completo. El desafío se perfilaba como un vasto mar de posibilidades, y el viaje solo había comenzado. Mateo respiró profundamente cuando se sentó frente al tablero una vez más. La sala estaba llena. El murmullo de las conversaciones apenas ahogaba los latidos en su pecho. Había superado muchos obstáculos, y cada victoria había alimentado su confianza. Pero ahora se enfrentaba a una encrucijada decisiva, el torneo regional. Esta era la oportunidad que había anhelado, y al mismo tiempo, el peso de la expectativa podía sentirse abrumador. Recordó las enseñanzas del maestro Luis y el sacrificio de su madre, doña Clara. Cada jugada que realizaba no solo era un movimiento en el ajedrez, sino una forma de honrar su historia, su lucha y su capacidad de superación. Mateo había llegado hasta aquí no solo como un jugador de ajedrez, sino como un joven seguro de sí mismo que había desafiado los prejuicios y miedos que lo habían perseguido. Esta vez no se permitiría ser abrumado por el temor al fracaso. La primera ronda comenzó, y se sintió como pez en el agua. Con cada movimiento ratificaba su crecimiento personal. Las piezas dejaban de ser solo piezas, ahora eran extensiones de su voluntad, representaciones de su perseverancia. No solo lograba movimientos estratégicos, también aprendía a gestionar su ansiedad y a canalizarla en confianza. Su rival era ágil y experimentado, pero Mateo sintió que la presión no era una carga, sino un motor que lo impulsaba hacia adelante. Con el sonido del reloj marcando el tiempo, se sintió más ligero. Sus dedos se movían con precisión, y cada captura era un paso firme hacia la victoria. Al concluir la partida, logró imponerse sobre su adversario. Un murmullo de sorpresa y reconocimiento recorrió la sala, y por primera vez,
Los comentarios negativos de su infancia parecieron desvanecerse en un eco lejano. Había dejado de ser el hijo de la limpiadora para convertirse en el jugador que había soñado ser. Sin embargo, no fue solo una victoria. Era la culminación de un viaje. Mateo entendió que el verdadero propósito de su camino no era simplemente ganar trofeos, sino llevar consigo la lección que todo aquel proceso le había enseñado. La resiliencia es el verdadero maestro en la vida. Cada desafío, cada derrota, había sido una oportunidad de aprendizaje. Durante el descanso entre rondas, recibió un mensaje inesperado. Era Leonel, dándole palabras de aliento. «Sigue jugando como sabes, Mateo. Estoy orgulloso de ti». Ese empujón significó más de lo que él podía expresar. Aceptar la amistad de alguien de su pasado había transformado la rivalidad en crecimiento conjunto. Reconocer que su historia podía ser complementaria y no solo antagónica fue liberador. Las siguientes rondas fueron una mezcla de desafíos, pero también una prueba de su capacidad de adaptación. Enfrentó a oponentes nuevos y desafiantes, y en cada partida había un reflejo de sus inseguridades y fuerzas. Cuando llegó a la final, sintió la mezcla de adrenalina y serenidad. Esta partida representaba todo lo que había trabajado, no solo en el ajedrez, sino en su vida. El último enfrentamiento fue tenso, pero a cada jugada, Mateo sonrió. Se dio cuenta de que no estaba jugando solo para ganar. Estaba jugando para demostrar a sí mismo que había superado los límites que antes lo ataban. El momento decisivo llegó, y en un arriesgado movimiento final, capturó la pieza ganadora. El silencio se convirtió en vítores, y mientras sonaba el aplauso, comprendió que había conquistado más que un torneo. Había conquistado su autoconfianza. Alzando el trofeo frente a su madre, vio sus ojos llenos de orgullo. Ahora era una representación viva de que las posibilidades son infinitas cuando uno se atreve a descubrir su verdadero potencial. Mateo ya no se sentía como el chico que alguna vez se escondía detrás de su inseguridad. Era un joven listo para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Salió del torneo con la cabeza en alto y un renovado sentido de identidad, sabiendo que su viaje estaba lejos de finalizar. Tenía metas nuevas y su amor por el ajedrez había florecido más allá de lo que había imaginado. Mateo era ahora un ejemplo de perseverancia y dedicación, un verdadero maestro del ajedrez y de su propia vida. Y sobre todo, sabía que nunca era tarde para redefinir su destino y abrazar lo que realmente significaba ser el mismo. Si te has emocionado con esta historia de transformación y superación, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es tu oportunidad de ser parte del cambio y del crecimiento personal.